Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren recibir más del Señor? Sí, fue una gran bendición conocer al profeta, a la pastora Jenny, a su familia. Créanme que me he sentido en casa. Cada palabra que se le suelta a ustedes es como una victoria para mí, porque aparte de que somos parte del mismo cuerpo de Cristo, considero esta casa como una familia también. Amén. Y igual mi suegro hubiera querido estar acá con nosotros, pero no pudo tener la oportunidad, pero le manda saludos. No me quiero quedar con eso. Le manda saludos y feliz cumpleaños. Amén. Soy el menor de sus yernos. Eso me hace ser el heredero. Son bromas. Ahí editan esa parte. Entonces se van a poner celosos los demás. Pero bendigo la vida de mi suegro desde acá. Él hubiera querido estar acá, pero les manda saludos. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y que nos prospere con su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Sabemos que tú has preparado esta semana, Señor, para traer, Señor, profecía, para traer revelación, palabra, enseñanza, doctrina. Señor amado, nos has adiestrado, nos has alineado en propósito, Padre bendito, porque sabemos que viene una recta final para la iglesia y tú estás trayendo poderes del siglo venidero, Señor, impartiéndolos a tu novia para que cada uno de los que hemos tenido esa administración podamos hacer la obra que nos corresponde en la línea que tú has marcado. Llénanos de tu palabra, Señor, que no sea palabra humana, que no sea conocimiento humano, que sea palabra de tu Espíritu, Señor, la que pueda ser pronunciada por mis labios. Y te ruego que la unción del Espíritu Santo sea puesta en los corazones para escucharla. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Un fuerte aplauso al Rey. Gloria al Señor. Quiero hacer unas preguntas para ver si hemos asimilado la esencia de lo que hemos recibido en esta semana. Y la primera pregunta que yo quiero hacerle es: ¿la iglesia tiene que esperar a un hombre físicamente antes del arrebatamiento para que prepare camino al Señor, sí o no? Ok, muy bien. ¿A quién el Señor va a levantar para preparar camino? Diga conmigo: a mí. Le voy a volver a preguntar y usted me va a responder. ¿A quién el Señor va a levantar para preparar camino? ¿Quién es el Elías que ha de venir para preparar camino? Ok, no sé si le puede decir al hermano que tiene al lado suyo: tú eres el Elías. Tú eres la iglesia Elías. Ahora, entendiendo eso, y me llena mi corazón que lo asimilemos, hemos escuchado algunos versículos que hablan, por ejemplo, Malaquías capítulo 4 dice que Elías, el personaje, literalmente va a venir, pero va a venir en la gran tribulación, ser testigo del Señor Jesucristo para la casa de Israel. Elías literalmente, físicamente, corpóreamente va a venir, pero para la casa de Israel. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Pero para la iglesia de Cristo el Señor tiene reservado una doble porción que lo mencionaba el profeta en esta semana. Y la doble porción es lo que aparece en Lucas capítulo 1, si no estoy mal. Se lo voy a poner acá para que usted lo pueda tener como referencia. Solo lo quiero poner porque lo conocemos. Y es que el Señor a la iglesia le va a dar el espíritu de Elías y le va a dar el poder de Elías. Significa que hay tres facetas de la manifestación de este hombre de Dios. Vemos a un Elías corpóreamente enviado a Israel, vemos al espíritu de Elías y vemos el poder de Elías. Entonces hemos estado escuchando acerca de la ministración del espíritu de Elías, pero en esta oportunidad yo quiero hablar acerca del poder de Elías. Y resulta ser que en la Biblia aparecen varios poderes, pero me quiero enfatizar en los que operó Elías, en los que operaron en Elías. Y se lo pongo así porque en la palabra aparecen muchas manifestaciones del poder de Dios operando en este hombre, pero
esto es lo que va a empezar a operar en nosotros, que somos los Elías de este tiempo. Amén. Entonces, uno de los primeros poderes que operaron en Elías es el poder de la palabra. Dice la escritura que Elías dijo: no va a llover, no va a llover o va a volver a llover por la palabra que yo suelte de mi boca. Es decir, que la iglesia Elías, que es usted y que soy yo, Dios nos ha traído en esta semana el espíritu y el poder de Elías para poner poder en tus bocas, para poner poder en tus palabras. Pero cuando usted se pone a investigar, a estudiar la palabra aquí es dabar, que significa muchas cosas. Significa decretos, significa mandamientos, significa una palabra jurídica. Pero me impacta porque esta palabra dabar también significa cántico. Entonces, cuando la iglesia levanta su voz, abre su boca, alaba al Señor, empieza a operar en el espíritu y en el poder de Elías, y ese poder empieza a crear cosas que se están cantando. Lo que mencionaba ayer el apóstol: cuando cantamos, aunque no lo veamos, sí está sucediendo. Aunque digamos ángeles descienden, el cántico que mencionaba ayer, los demonios huyen y no lo vemos, pero está pasando porque Dios ha puesto poder en nuestra boca, poder en la palabra de nuestra boca. Ahora, solo para dejarle ahí un pincelazo, esta palabra dabar aparece en 2 capítulos importantes de la Biblia. Primero, aparece en el capítulo 1 del libro de Génesis, cuando dice: y Jehová Dios creó y dijo, y el Señor dijo por el dabar. Dice que el dabar fue el que creó todas las cosas. El dabar es figura del verbo. El dabar, la palabra, no es una cosa, sino que es alguien. Ahora, eso lo complementamos con el otro capítulo. Juan capítulo 1 dice que en el principio existía el verbo. El verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. El verbo era nuestro Señor Jesucristo. Antes de ser el Señor Jesús corpóreamente, Él era el verbo creativo. ¿Qué significa eso? Que en los días de Elías Dios le da un poder creativo a la iglesia a través de la palabra de su boca. Cosas que no existen, cosas que no han sucedido, caminos que no se han trazado, puertas que ni siquiera existen. El Señor va a poner palabra en tu boca para que esos caminos existan, esas puertas existan y se abran, para que cosas que no existen sucedan. Alguien podrá decir aquí: pastor, ya nos lanzaron una palabra de que tenemos que conquistar un lugar, de que tenemos que tener un templo. Pero yo miro a la derecha, no veo nada. Miro a la izquierda, no aparece ningún templo. ¿Dónde estará ese templo? Por la palabra de tu boca va a empezar el Señor a abrir camino, a abrir puerta, a abrir brecha, porque la iglesia Elías tiene poder creativo a través de la palabra de su boca. Por eso, hermano, Elías, cuando se acerca a la viuda, le dice: la harina no escaseará y el aceite no menguará por la palabra de mi boca hasta que vuelva a llover. Entonces hay cosas que Dios ha puesto el poder en tu boca. Solo está en que digas, como le dijo el centurión al Señor: yo sé que no tienes necesidad de llegar a mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. Como que la palabra es semejante a enviar potestades de parte de Dios a cumplir y a realizar un objetivo. El poder de la palabra es impresionante. Ahora, vemos también que en los días de Elías tenía poder de cambios económicos. Era un hombre que el Señor lo había levantado en una nación a hacer temblar la nación y traer escasez a ciertos personajes para que se volvieran al Señor, y para traer prosperidad y abundancia a aquellos que estaban en el corazón de Dios y en el plan y en el propósito de Dios.
Entonces, en los días de Elías, yo veo esto bien tremendo, porque yo sé que estamos viviendo los días de Elías que van a terminar con un arrebatamiento, pero se va a marcar fuertemente quién le sirve al Señor y quién no le sirve al Señor. Ahora, diga conmigo, la escasez es una señal que Dios provoca. La escasez es una señal que Dios provoca para que alguien vuelva. Lo podemos ver a lo largo de la escritura. Por ejemplo, podemos ver a una Noemí que se fue de la casa del pan porque había escasez. Se va a Moab, hermano, dura años ahí, se le mueren sus hijos, su esposo. Pero cuando se enteró que había abundancia en Belén y ella estaba pasando escasez, y sumado a eso había perdido a su familia, ella dijo: ¿yo qué hago acá? Hay pan, Jehová ha visitado a su pueblo en Belén, y yo qué hago acá si soy de allá. Y entonces el Señor, con la escasez, oría a esta mujer a que se vuelva al Señor. De ahí vemos a un hijo pródigo que había malgastado su herencia. Ve a los cerdos comiendo y él tenía hambre de lo que comían los cerdos. Imagínense, hermano, ¿cuántos de los que están aquí se le ha antojado la comida de un animalito? ¿A cuántos de los que están aquí miran al perro comiendo concentrado y dice: ay, cómo se me antojó comer? Solo aquel que de verdad no tiene absolutamente nada se le va a ocurrir un pensamiento de esos. Entonces el Señor permite que el hijo pródigo quede sin abundancia, quede en escasez, para decirle: tú tienes una mayor herencia, tienes que regresar a la casa del Padre. Me impacta a mí, porque ahorita ya va a ver, porque es una señal. La escasez es una señal para que la gente regrese, pero también la abundancia es una señal para que la gente regrese. Entonces viene el hijo pródigo. Yo le quiero hacer una pregunta. Si el hijo pródigo hubiera recibido la visita del hermano mayor llevándole comida, ¿hubiera regresado el hijo pródigo a la casa? Ahora otra pregunta. Si el hijo pródigo no se hubiera quedado sin comida, ¿hubiera regresado a la casa? Otra pregunta más. ¿El hijo pródigo regresó porque extrañaba a su papá? ¿Por qué regresó? Porque tenía hambre, porque había quedado en escasez y sabía que el Señor tenía abundancia de pan en la casa de su padre. Esa es una bendición de doble vía, porque el Señor va a hacer volver a los que se han ido. Hermano, difícil decirlo, pero gente que se fue, el Señor la va a procesar para que regrese, porque es parte del poder de los cambios económicos de los días de Elías. Pero ¿sabe qué? Le tengo una buena noticia a usted que no se ha movido de su casa. Le tengo una buena noticia a usted que reconoce iglesia, que reconoce padre espiritual, madre espiritual, que reconoce una familia. Y la bendición es que aunque afuera haya escasez, en la casa del Señor va a haber abundancia de pan. En los días de Elías, los que no se muevan, los que estén firmes, los que estén en casa, van a tener la señal de la abundancia. Así que dile al hermano que tiene al lado suyo: Dios te va a dar señal para que otros regresen. Si no hay bendición en la casa, el hijo pródigo no regresa. El hijo pródigo va a decir: aquel está próspero, aquel Señor lo ha levantado, aquel yo miro que ha batallado pero nunca le ha faltado nada. Yo tengo que regresar a la casa. Cambios económicos. Mire ese otro, poder de multiplicación. En los días de Elías hay un poder de multiplicación. Solo lo dejo ahí. Poder de resurrección. Poder de restauración, porque restaura el altar. Y el Señor Jesucristo dice que Elías viene a restaurar todas las cosas. Hay poder de sanidad y milagros. Yo no sé cuántos creen en eso.
Pero Dios no solo va a usar al apóstol, al profeta, al evangelista, al maestro, al pastor para sanar. Dios te va a usar a ti para sanar enfermos. Dios te va a usar a ti para orar por aquellos que tienen una necesidad, y vas a poner tus manos porque tú eres el Elías que prepara el camino. Dios te imparte poder de milagros. Me quiero concentrar en uno: poder para hacer volver, poder para la oración. Poder en la oración, poder para hacer descender fuego del cielo. Lo vimos ayer en una administración impresionante. Elías Tisbita era el fuego del atrio. Juan el Bautista, que era el Elías del cumplimiento, fuego, la menorá, el fuego del lugar santo. Pero yo no sé si usted puede levantar su mano y decir: yo soy el fuego del lugar santísimo. Yo no sé si usted puede decir: yo soy el fuego del lugar santísimo. Soy el fuego que atrae gloria para estos últimos tiempos. En este va a chocar a algunos, pero Elías tenía poder gubernamental. Lo puse de esa manera para que no se estorben muchos. Pero Dios va a levantar de en medio de su pueblo, y va a poner de en medio de su pueblo a gente estratégicamente con poder gubernamental para hacer resistencia al poder jezabélico que se está levantando en los gobiernos actuales. Impresionante. Pero me quiero concentrar en este poder climático. Ahorita va a ver cómo lo uno a la Santa Cena. Entonces, hay un poder climático que Dios entrega hoy a esta casa profética. Y entonces yo le quiero hablar de esto, el poder climático en los días de Elías. Yo he visto, hermano, en mi vida, y he visto en algunos siervos, el poder literal climático para cambiar climas. Y yo no sé si a usted le ha pasado en algún momento, y a veces uno dice: bueno, voy a hacer, como dice un siervo que conozco, quiero hacer un laboratorio profético. Voy a ver, que no me quito nada con decir: Señor, detén la lluvia. En una ocasión, déjeme contar este testimonio. Lo he vivido en otras ocasiones, pero en una ocasión había una fuerte lluvia en Guatemala, y habían pronosticado 2 semanas de lluvia intensa todos los días en Guatemala. En eso, el primer día de culto, llegamos a la iglesia, hermano, y los que pudieron llegar, llegaron. Había conflictos porque había inundaciones. Sumado a eso, lo que más me estorbaba era que nuestra iglesia tiene, no sé si se entiende, que tiene lámina, no sé cómo le llaman aquí. Pero lo que está arriba, ¿cómo le llaman? Metálicas, láminas le llamamos en Guatemala. Y entonces, usted sabe muy bien que cuando llueve fuerte, suena mucho y cuesta que se escuche el mensaje. Entonces, el primer día de culto, una lluvia justo cabal cuando estaba el tiempo de predicar, se levanta la lluvia. Y hermano, llega el siguiente turno de servicio, a tal punto de que la lluvia era tan fuerte que se nos fue la luz. Y entonces había mucho estorbo para hacerle culto al Señor. La cosa es que ese día que me tocaba predicar, dije: Señor, me estorba que haya esta situación. Yo te pido que detengas la lluvia hoy a la hora del culto. Y empecé a orar. La cosa, hermano, que hicimos culto, y precisamente a la hora que empieza la alabanza, se detiene la lluvia. Pudimos alabar, adorar, hubieron profecías, estuvo el mensaje, la enseñanza, oramos, termina y empieza a llover. Y entonces yo dije: hay poder. Pero a veces el Señor lo hace porque ve nuestra fe.
porque él ve que le creemos a su palabra. Y entonces cuando vi eso dije yo, Señor, voy a volver a orar para el día viernes que hay culto también. Igual, volvió a pasar, justo a la hora. Y entonces me quedé con eso, ni siquiera se lo testifiqué a la iglesia. Pero ¿por qué se lo digo? Porque Dios ha puesto poder a un climático literal para cambiar. Y yo sé que Dios le ha dado experiencias a muchos de ustedes de esa índole, pero le voy a contar algo más personal todavía. Decidimos con mi esposa ir a unas vacaciones. Ok, compramos los boletos, estaban baratísimos y dijimos, wow, vamos a ir. Cuando nos damos cuenta en los días que venían, en esa hermosa playa iba a haber una gran lluvia. Tanto así que era mejor quedarse en el hotel. Entonces llegamos, hermano, y estaba nublado, hasta la playa tenía algas, era una playa hermosa, pero había algas, estaba sucio el mar. Y bueno, como dice el TikTok, mis ahorros, mis ahorros. Y entonces dije, Señor, haz que se detenga la lluvia. Hermano, el día siguiente amanece un gran sol. Se empieza a limpiar el mar. De ahí al siguiente día no llovió. La cosa es que llovió hasta que llegamos a Guatemala otra vez. ¿Por qué le menciono eso? Porque el que cree todo le es posible. Ahora, yo le estoy hablando de esto literalmente, pero esto tiene una connotación espiritual también. Entonces déjeme enseñar acerca de esto. Cuando hablamos de climas, en el mundo espiritual hay ambientes espirituales. Hay ambientes espirituales que se levantan contrarios, pero también hay ambientes de parte de Dios que se levantan. Cuando esos ambientes maduran en un lugar, se convierten en climas espirituales. Ya no solo es un ambiente que dura un momento, sino que ya maduró el ambiente en un lugar, persistió el ambiente en un lugar y ya se convierte en un clima, en una estación espiritual. Eso cuando evoluciona se vuelve una atmósfera. Una atmósfera tiene varios climas dentro de sí, en una atmósfera espiritual. Por ejemplo, dice la Biblia que uno de los profetas que manejaba atmósfera era Samuel. En Nayot de Ramá había una dimensión, una atmósfera espiritual profética, pero debajo de esa atmósfera habían diversos climas espirituales, como por ejemplo, allá en Guatemala somos un país que tiene microclimas. Estamos en la capital y se siente un clima. 15, 10 minutos, no quiero exagerar, a media hora de distancia podremos encontrar San Lucas, un lugar donde hay clima muy frío. A media hora de San Lucas está Escuintla. 40 minutos de San Lucas está Escuintla, un clima muy caluroso. Así es. Pero en el mundo espiritual, como esta es una casa profética, debe de saber que dentro de una atmósfera profética, porque yo creo con todo mi corazón y lo he visto, lo he experimentado, que en esta casa hay atmósfera profética. Y dentro de esa atmósfera hay varios climas. Hay climas de adoración, hay climas de alabanza, hay climas de profecía, hay climas de sanidad, hay climas de milagros. Y entonces hay diferentes climas que se generan. Y entonces estamos dentro de la misma atmósfera profética, pero nos agarra, hermano, el viento fuerte del Espíritu. De ahí nos agarra el fuego del Espíritu. De ahí nos agarra el terremoto espiritual. De ahí viene el silbo apacible. Son diferentes climas dentro de una atmósfera espiritual. Pero me decía el Señor, esa casa tiene atmósfera. Yo quiero hablar del clima, pero me decía el Señor, esa casa tiene atmósfera. Yo no sé cuántos lo creen, pero Dios te va a dar tu propia tierra. Dios te va a dar un lugar donde vas a poder establecer. Y cuando el Señor te dé
tu tierra propia, me decía el Señor cuando estaba anoche orando y pidiéndole al Señor por esta mañana. Cuando yo les entregue, es una profecía que el Señor pone en mi corazón, cuando yo les entregue su tierra, van a vivir dimensiones espirituales. Esa casa tiene atmósfera, pero cuando viva la experiencia, y me lo confirmaba el profeta allá arriba, me decía, si hoy adoramos como adoramos, si hoy alabamos como alabamos, imagínate cómo será cuando el Señor nos entregue nuestro lugar. Y entonces el Señor me decía, ahí está, esa es la profecía para esa casa. Te viene tu tierra, Dios te va a dar tu templo, Dios te va a dar el privilegio que le hagas casa. Pero dice el Señor que cuando entres a ese lugar, ya no vas a vivir atmósfera, vas a vivir dimensiones establecidas. Que gente que va a llegar ahí, va a llegar a traer atmósfera para llevárselas. Entonces, una dimensión espiritual. Y eso fue lo que le pasó a Salomón en el templo. Por eso cuando inaugura el templo, la nube del Señor, representada literalmente como un clima, una atmósfera y una dimensión, se estableció. Por eso el Señor le inspiró la oración y le dijo, si el pueblo falla, si el pueblo comete error, si voltea su rostro, inclina su rostro hacia el templo y ora alrededor de ese templo, tú vas a restaurar, tú vas a perdonar, tú vas a sanar, porque ya no es una atmósfera, sino que es una dimensión del cielo la que está ahí. Ahora, hablemos un poco más de los climas, porque atmósfera tiene diferentes climas dentro de sí. Y los climas mutan, cambian. Por eso a veces está la atmósfera profética, pero con un clima de milagros. Pero el día siguiente hay clima de adoración, porque el clima cambia. Pero sigue la misma atmósfera profética. Entonces, el clima marca temperaturas y estaciones. Entonces, el clima marca temperaturas y estaciones. Hermano, créame que nunca he hablado de esto. El Señor me lo dio muy para la casa. Y entonces, gente que ha estado fría en invierno, gente que han sido árboles otoñales, como lo menciona la Biblia, al ingresar a la atmósfera profética de esta casa, se va a topar con climas que lo harán reverdecer. Ahora, ¿qué habilita cambio climático? Miremos, días de Elías, Primera de Reyes 18:41. Hay algo bien impresionante, porque ya había restaurado el altar, ya había hecho algunas cosas el profeta Elías, pero cuando le da la profecía del poder climático a Acab, le da una instrucción clara para que llueva. Y entonces Elías le manda a decir a Acab, le dice, sube, come y bebe. Diga conmigo, hoy vamos a comer y beber. Imagínense, ¿por qué? No hay nada de más en la escritura. ¿Por qué Elías le dice come y bebe? ¿Por qué no nomás le dice mira, va a llover? Sino que le dice come y bebe. ¿No sería mejor que después de la lluvia pudiera comer y beber? Sino que le dice come y bebe, porque eso va a habilitar que un estruendo de mucha lluvia venga. Entonces hoy el Señor te dice en el espíritu de Elías, come y bebe. Cuando comas y bebas de la carne y la sangre del cordero, un estruendo de mucha lluvia se escuchará y se precipitará en medio de esta casa, dice el Señor. Y entonces dice la escritura, Acab subió a comer y a beber, y Elías, cuando él está comiendo y bebiendo, Elías sube a la cumbre del Carmelo, se postra en tierra y se puso su rostro entre sus rodillas. Un comentarista bíblico dice que esta expresión, poner el rostro en sus rodillas, significa que se puso en una manera como dando a luz. El poder climático da luz.
Hay gente que Dios la ha llevado al monte a orar y te ha puesto el Señor a dar a luz. Tiempo de dar a luz, el cumplimiento. Ahora, de ahí viene Elías y le dice a su criado: sube. Al rey le dice, al que iba a recibir la bendición y la profecía, le dice: come y bebe. Él como profeta sube a orar y a dar a luz el milagro. Pero a los hijos de los profetas le dice Elías: mira hacia el mar. Sube y mira hacia el mar. Él subió y miró y dijo: no hay nada. Y Elías dijo 7 veces: vuelve a subir. El retorno, vuelve, sub al monte, 7 veces, vuelve al monte. ¿Cuántos son hijos de profetas aquí? Yo creo que toda esta casa, levante su mano y diga: yo soy un hijo de profeta. Entonces el Señor te dice: sub al monte, vuelve al monte, porque cuando subas y retornes al monte, se te va a despertar la visión profética. Yo le quiero hacer una pregunta. Elías tenía un temperamento, hermano, complicado. Yo no sé cuántos quisieran tener un mentor como Elías, pero de ser así yo prefiero a Samuel. Porque dice la Biblia que Samuel tenía un corazón paternal, porque aunque el pueblo del Señor, lo había rechazado, él seguía orando por ellos como un padre. Pero Elías era: quédate aquí, no te quiero ver. Y entonces viene Elías, y yo le quiero hacer una pregunta. Si Elías no lo estuviera entrenando para ver y no sabía que Dios a la 7ª vez le iba a mostrar al criado, ¿lo hubiera mandado otra vez arriba? Elías ya sabía que tenía que subir 7 veces. Elías sabía que de primas a primeras no iba a tener visión, porque si no, estoy seguro que Elías le hubiera dicho: manden a llamar a otro, o ¿sabes qué? Mejor subo yo. Pero Elías sabía que era la 7ª. ¿Por qué le menciono esto? Porque hay gente que no ve nada aquí. Hay gente que de primas a primeras se frustra, a la 3ª vez se frustra, y hay un dicho que dice: la 3ª es la vencida. Pero para Dios no existe eso. Para Dios hay una 4ª, para Dios hay una 5ª, para Dios hay una 6ª. Para Dios hay muchas veces en las cuales Él puede probar tu persistencia para ver si realmente quieres que se active algo o no. Señor, pero si ya oramos por este enfermo y no se sana, ya trajimos al evangelista, ya trajimos a la hermanita que más ora en la iglesia y no se sana, vuélvelo a hacer. Vuélvelo a hacer, vuelve a subir. ¿Por qué? Porque hay un poder que se desata a través de la persistencia. Entonces, ahora, la lluvia es el efecto de una causa. La lluvia es el producto del vapor que subió. Si no se le queda nada, que esto se le quede, eso es lo más importante. Lo que sube de la tierra se hace como nube en el cielo y se queda un momento ahí arriba, hasta que esa nube se carga demasiado que no hay otra manera de que tenga que sí o sí precipitarse y desatar lluvia. Hay gente que ha estado sembrando, hay gente que ha estado sirviendo, hay gente que ha estado orando y no ve nada. Pero lo que no sabe es que está formando una nube en el mundo espiritual sobre su cabeza. Hoy te vengo a decir de parte de Dios: si estás sirviendo y no ves nada, sigue sirviendo. Si estás orando y no ves nada, sigue orando. Si estás buscando, ayunando, ofrendando, hermano, síguelo haciendo, porque no sabes que hay una nube que está formando sobre ti, que tarde o temprano va a precipitar. Y cuando eso precipite, prepara tus vasijas, prepara tus cántaros, prepara tus estanques, porque vas a recibir, hermano, de una manera precipitada la bendición que tú mismo provocaste en los cielos. Por eso esta semana, tú que estabas sirviendo, a mí me impresionó.
Por ejemplo, aquí un hermanito, no sé si hoy se dio por vencido, pero el profeta mandó a un hermano conmigo a la vigilia. Le tocó trabajar, pero imagínense, no se quedó durmiendo. Pero lo mandó conmigo a la vigilia. Cuando yo llegué, porque me quedé durmiendo en el hotel, todavía me perdí 2 prédicas lastimosamente. Pero cuando yo regresé, estaba acá y le pregunto a qué horas estaba. En la mañanita me dijo. Yo dije, Dios mío. De ahí lo miro cantando, de ahí lo miro sirviendo, de ahí lo miro con gabacha atendiendo. No sé si gabacha es mala palabra aquí. Delantal. De ahí, hermano, anoche, y tú seguís aquí, y tú seguís aquí. ¿Sabe qué? Está formando nube. Estaba haciendo nube. Pastor, yo en toda la semana yo sentí como que este retiro no fue para mí. Toda la semana no pude ni sentarme a recibir. Me costaba, cuando me sentaba a recibir me quedaba medio dormido. No pude recibir. Está formando nube, está formando nube. Hay un clima sobre ti que este tiempo, después de la casa del profeta, viene una lluvia. En los días de Elías hay una lluvia grande. Entonces tus oraciones, tus ofrendas, tu servicio, tu búsqueda a Dios se convierte en esa nube que producirá lluvia fuerte sobre tu vida. Entonces, tengo poco tiempo. En la Biblia aparecen 12 lluvias. Se lo voy a poner solo para que usted si quiere tomarle foto ahí. Hay una lluvia que se llama temprana. Ayer una profecía que hablaba de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Por ejemplo, ay Dios mío, ¿por qué le puse animación a esto? En lo que termino alguien se va a dormir. Por ejemplo, esta lluvia Youré que aparece ahí, en la Biblia se conoce como lluvia temprana, como lluvia de otoño. ¿Qué viene después del otoño? El invierno. Entonces la lluvia Youré marca o anuncia que viene otoño, que viene invierno. Esa lluvia Youré, cuando usted la estudia bien, significa lluvia de maestros. Entonces Dios envía la instrucción antes de un invierno. Pero la lluvia profética, la lluvia que se da en los días de Elías, no es la lluvia Youré, sino que es la lluvia Malcosh. Y esa lluvia Malcosh aparece en Deuteronomio 11:14 y dice: yo daré lluvia de vuestra tierra a su tiempo. O sea, voy a enviar lluvia en invierno porque es a su tiempo. Pero también yo mando lluvia temprana, que es en otoño, antes de anunciar el tiempo de lluvia. Pero también yo envío lluvia tardía, que es la lluvia Malcosh, que cuando usted revisa en la escritura es lluvia de primavera. Y eso es lo que me hablaba el Señor y me decía: esta casa experimenta un clima de primavera en este tiempo. La noche que vine aquí a Chile, tuve un sueño con su pastor y se lo comentaba y lo entendía con eso. Y entonces estábamos aquí, la iglesia estaba vacía y entonces el profeta estaba buscando raíces secas. Y entonces me decía a mí, y no sé si estaba el profeta Ulises y no me recuerdo quiénes más estaban, y empezábamos a juntar raíces que estaban bien secas. Y entonces él decía: hay que volverlas a meter, hay que volverlas a sembrar, hay que regarlas de tal manera que cuando esas raíces estén adentro vuelvan a abrazar la roca. Usted sabe que hay un árbol que lo mismo que se ve arriba crece en profundidad, que es la palmera.
Pero la palmera tiene raíces tan profundas que busca la roca para amarrarse en la roca, y cuando vienen los vientos fuertes, las tempestades, hermano, empieza a volverse de un lado a otro, pero no es arrancada porque sus raíces están tomadas de la roca que es Cristo. Pero otra cosa que me llama la atención de la palmera, porque la Biblia dice que el justo florecerá como la palmera. Otra cosa que me llama la atención de la palmera es que cuando no hay tempestad, la palmera no tiene el poder de producir fruto. Entonces, cuando viene la tempestad, la palmera se ondea de un lado a otro, y cuando se está ondeando de un lado a otro, el poder de fructificación empieza a moverse adentro, de tal manera que cuando termina la tempestad, ella queda capacitada para producir fruto. La tempestad que vino no es para matarte, ni para arrancarte, ni para destruirte, sino que es para habilitarte, para que seas un hombre y una mujer de fruto. Pero ahora, volviendo al sueño, el Señor me decía, y lo profetizaba el primer día el profeta, y decía: Dios va a hacer reverdecer. Y entonces Ezequiel 17:24 dice: todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor, que humillo al árbol elevado y elevo al árbol humilde, seco al árbol verde. O sea, le cambio el clima. Al árbol que cree que todo lo puede, lo sabe y lo tiene, le cambio el clima y lo seco, para que se dé cuenta, como Nabucodonosor, que era un árbol frondoso, que todo lo que tenía era por mí y no por él. Pero al árbol humilde, al árbol que estaba seco, al árbol que ya había perdido sus frutos, le vuelvo a cambiar el clima y hago reverdecer al árbol seco, dice el Señor. En esta casa han habido árboles secos que van a volver a reverdecer y van a ser capaces de producir fruto. Ahora, ¿dónde aparece esta lluvia? Tengo 10 minutos. Joel 2:1. Aquí aparece la lluvia Malkosh, la lluvia de primavera. Y entonces dice la escritura: tocad trompeta en Sión, sonad alarma en mi monte santo. Que tiemblen los habitantes de la tierra, porque viene el día grande y terrible del Señor, porque está cercano día de tinieblas. O sea, en otras palabras, viene la gran tribulación. Nunca ha habido nada semejante a ese tiempo y tampoco lo habrá. En este capítulo aparece la lluvia de primavera. ¿Por qué le menciono este versículo? Porque la lluvia de primavera es una lluvia escatológica para madurar los frutos antes del arrebatamiento. Esta lluvia de primavera viene antes de la cosecha. Es como que está profetizando: prepárense para cosechar. Y entonces esta lluvia de primavera es la última lluvia que madura los frutos. Dios está madurando los frutos de esta casa. Hijos de esta casa, Dios los está metiendo en tiempo de madurez. Sigue diciendo, versículo 22: no temáis, bestias del campo, porque los pastos del desierto han reverdecido, porque el árbol ha dado su fruto, la higuera y la vid han producido en abundancia. Ahora mire las bendiciones de esta lluvia. Hijos de Sión, regocijaos, alegraos en el Señor vuestro Dios, porque Él os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación, pero también ha hecho descender sobre vosotros lluvia tardía como al principio. Entonces en la Biblia aparecen varios frutos. Y no sé si me puede acompañar los hermanos de la alabanza. Aparecen varios frutos en la escritura derivados de esta lluvia de primavera. Ahorita ya hay nube. Hay una nube ya sobre ti. Toda esta semana el poder de Elías produjo un cambio climático espiritual. Gente
vinimos gente en otoño, vinimos gente en invierno, vinimos gente, hermano, quizá en verano. Pero Dios está proclamando un tiempo de primavera. Y una de las cosas que trae esta lluvia de primavera es: las eras se llenarán de trigo. Traigo trigo, dice el Señor. Y era la visión del profeta Ulises, que veía una mano que hacía el trigo, así en lo que estaba predicando la pastora Claudia. Dios ya nos vino a entregar trigo. Te llevas trigo a tu casa. Lo que tienes que hacer con ese trigo es molerlo para producir harina. De ahí le tienes que echar, hermano, aceite. Lo tienes que amasar y comer el pan. Los lagares remosarán de vino. Lagares que estaban secos por causa de la lluvia tardía en los días de Elías, van a rebosar de vino, dice el Señor, y aceite. Aquí aparece la Santa Cena, por cierto. La lluvia trae trigo que produce pan y vino. Cuando tú comes del pan y del vino, te viene aceite, habilitaciones de parte del Señor. De ahí dice que esta lluvia va a compensar los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Esta lluvia hará que comas y te sacies. Esta lluvia hará que se levante un pueblo lleno de alabanza. Esta lluvia hará que el pueblo nunca sea jamás avergonzado. Esta lluvia trae conocimiento, la epignosis que nos hablaba el siervo. Esa lluvia restituye. Pero quiero poner aquí las bendiciones que trae la lluvia en los días de Elías. Trigo. El trigo representa la palabra vivida, una palabra sólida. Por eso el profeta Ulises vio la visión cuando la pastora lo estaba predicando, porque ella no estaba predicando cosas, hermano, que no ha vivido. Ella estaba predicando una palabra sólida. De ahí vemos el vino, que nos habla del nuevo fluir del Espíritu Santo. El aceite nos habla de una unción que alumbra, porque el aceite específicamente que aparece aquí en la lluvia es un aceite para iluminar. De ahí aparece la restitución, que es el pago por el daño. Hay gente aquí que ha tenido daños y ha seguido buscando al Señor, y hoy el Señor te dice: te daré el pago por el daño que te hicieron. Hay gente que vino después de un proceso grande en toda su vida, llegó a los pies de Cristo, pero nunca recibió ese pago. Y hoy el Señor te dice a través de la lluvia: te voy a dar el pago, te voy a entregar el pago de lo que un día te hicieron, de lo que un día te robaron, de lo que un día te quitaron, de lo que el enemigo hizo contigo. No has recibido nunca ese pago, pero hoy traigo lluvia para compensar todos esos años que el enemigo te destruyó, te hizo llorar, te hizo quererte destruir, te enfermó, te quitó tu paz. Hoy te compenso los años. Trae comida, provisión, sustento, alabanza. Pero esta alabanza en el original significa resplandecer, iluminar. Y trae enseñanza y doctrina. Las bendiciones de la lluvia. Quiero terminar con esto. Joel 2:28. Diga conmigo: después de esto. Cuando en la profecía bíblica dice después de esto, le está remarcando que si no pasa lo que pasó, no puede suceder. Condiciona la palabra a que si no pasa antes lo que está escrito, no puede suceder lo que continúa. Y yo no sé cuántos anhelan un derramamiento del Espíritu Santo impresionante en su vida, pero ese derramamiento no puede llegar si no antes llega la lluvia Malkosh. Si no hay un cambio climático. Entonces dice: después de la lluvia de los días de Elías,
voy a derramar ahora una lluvia distinta, que es la lluvia de mi espíritu. Y esa lluvia la voy a derramar sobre toda carne. Diga conmigo, sobre toda carne. Eso tiene diferentes interpretaciones. Yo no sé si usted se recuerda de aquel versículo que dice: te voy a quitar el corazón de piedra. ¿Y qué dice? Te voy a dar un corazón de carne. ¿Cuántos quieren un corazón de carne aquí? Ok, pero ¿por qué? Yo siempre le pregunté al Señor y le dije: ¿por qué la Biblia no dice te voy a dar un corazón como el mío? Sino que dice te voy a dar un corazón de carne. ¿Y cómo así de carne? Si no, la Biblia dice que la carne es mala, que la carne tiene pasiones. Y entonces el Señor me habló y me dijo: es que el corazón de carne que yo te voy a poner no va a ser de tu carne, va a ser de mi carne. Porque el que come mi carne y bebe mi sangre. Entonces, cuando dice aquí sobre toda carne, está diciendo que el que coma la carne está habilitado para recibir el derramamiento. Por eso hay gente que le llueve y no recibe, porque le hace falta la carne. Y hoy vamos a comer la carne para ser receptores de esa lluvia. Siempre decimos que vamos a terminar y no. Pero quiero terminar con este versículo que no lo encuentro. Aquí está. Póngase de pie. Antes de ministrar la mesa del Señor, no sé si su pastor la va a ministrar. Me gustaría. Pero antes de ministrar la mesa del Señor, yo quiero hacer un llamado para aquellos que necesitan un cambio de clima. Que digan: Señor, yo he estado viviendo escasez, he estado viviendo un invierno impresionante. En mi matrimonio estamos congelados. Espiritualmente mi corazón está congelado. Mi tierra está seca, no hay lluvia. Siembro y no miro la cosecha. Económicamente no miro nada. Hay una sequía impresionante. Yo quiero que venga aquí al frente, porque Dios va a hacer milagros. Milagros que van a cambiar climas. Dios viene a traer una lluvia para traer bendición sobre su pueblo. Mire lo que dice este versículo. Vienen días, afirma el Señor, en los cuales el que alcanza al segador y el que pisa las uvas alcanzará al sembrador. Los montes destilarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. Pero se lo quiero leer en esta versión. Levante sus manos. Ahora Dios cambia un clima. Es lo que cantamos: se convierte el desierto en paraíso. Cambio climático. Ya está cerca el día en que tendrán abundantes cosechas, dice el Señor. Lo repito una vez más: ya se acerca el día en que tendrán abundantes cosechas. Pueblo del Señor, viene un tiempo de cosecha abundante. Viene un tiempo donde Dios va a bendecir aún económicamente a su iglesia. Vienen tiempos donde deudas serán canceladas sobrenaturalmente. Lo profetizo en esta hora en el nombre de Jesús. Vienen tiempos donde aquellos que han tenido poco aceite vivirán y sobrevivirán y supervivirán con el poco aceite que tienen. Y hasta cerca el día en que tendrán abundantes cosechas. No habrán terminado de cosechar el trigo cuando tendrán que volver a sembrar, dice el Señor. No habrán acabado de preparar el vino cuando tendrán que plantar más viñas, dice el Señor.
En los cerros y en las colinas correrá el vino como un río. Será tanta la abundancia que lavarás tus pies en vino. Serás tanta la abundancia que tus pies caminarán en leche. Será tanta la abundancia que empezarás a caminar en tierra prometida donde fluye leche y miel, dice el Señor. En los días de Elías traigo cambios climáticos. En los días de Elías traigo cambios económicos, dice el Señor. La tierra que fue conocida como tierra de escasez, la tierra que fue conocida como tierra de pobreza, hoy lo cambio, dice el Señor, a través de la autoridad profética que he instalado en esta casa. Cambio la tierra seca, cambio la tierra de pobreza por tierra de abundancia, por tierra de riqueza. La tierra es buena, dice el Señor. Las aguas han sido malas, pero hoy traigo sanidad a tu tierra. Hoy traigo sanidad a tus aguas, dice el Espíritu Santo. Aquellas cosas que no habían logrado por causa de que la tierra estaba seca, hoy hago un cambio, dice el Señor. Hoy hago un cambio, dice el Señor. Quito la esterilidad de tu tierra, quito la esterilidad de tus aguas, quito la enfermedad de tus aguas y vengo poniendo, dice el Señor, mi lluvia. Vengo trayendo mi lluvia, vengo derramando mi lluvia, vengo derramando mi lluvia. Vengo derramando el poder climático, dice el Espíritu Santo. Recíbelo, 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 recíbelo en el nombre poderoso del Señor.